Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy nos adentraremos en un tema que seguramente a muchos les tocará la fibra sensible, porque vamos a hablar de despedidas inesperadas, de lágrimas, de secretos. Vamos a hablar de adiós inesperado, Neslihan y Burak, lágrimas y secretos al descubrirse. Prepárense para un viaje emocional porque este vídeo promete ser intenso. Y antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y déjenme un like si el tema les interesa. Empecemos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Cuando hablamos de un adiós inesperado, inmediatamente se nos viene a la mente esa sensación de vacío, esa pregunta que resuena en la cabeza, ¿por qué? Y cuando ese adiós involucra a dos personas, a una pareja como Neslihan y Burak, la cosa se pone aún más compleja. ¿Quiénes son Neslihan y Burak? Podrían ser nuestros vecinos, nuestros amigos, incluso nosotros mismos, reflejados en una historia de amor y desamor, de promesas rotas y sueños truncados. Imaginen la escena, dos personas que se aman, o al menos eso creen, construyendo un futuro juntos. Comparten risas, secretos, anhelos, y de repente, sin previo aviso aparente, todo se derrumba. Un adiós que no estaba en los planes, una bomba que explota y destroza la realidad que conocían. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa fachada de felicidad? Ahí es donde entran en juego las lágrimas. Lágrimas de tristeza, de decepción, de rabia. Lágrimas que lavan el alma, intentando borrar el dolor que dejó esa abrupta separación. Porque un adiós inesperado no solo duele por la pérdida de la persona, sino también por la pérdida de la ilusión, de la esperanza, de todo lo que se había proyectado. Y los secretos, ¡ay, los secretos! Son como fantasmas que acechan en las sombras, alimentándose de la verdad a medias, de las mentiras piadosas, de las omisiones deliberadas. Los secretos pueden ser el detonante de un adiós inesperado, la gota que colma el vaso, la revelación que lo cambia todo. ¿Acaso Neslihan y Burak guardaban secretos el uno del otro? Secretos que al salir a la luz, hicieron imposible continuar con la relación. Para entender mejor este adiós inesperado, necesitamos adentrarnos en la vida de Neslihan y Burak. Conocer sus sueños, sus miedos, las dinámicas que tejieron su relación. Neslihan, una joven arquitecta con una pasión desbordante por el diseño y la sostenibilidad, soñaba con construir no solo edificios, sino también un mundo mejor. Era idealista, apasionada y creía firmemente en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Burak, por otro lado, era un talentoso músico, un alma libre que encontraba en la melodía de su guitarra la forma de expresar sus emociones más profundas. Era más reservado que Neslihan, a veces incluso melancólico, pero su amor por ella era innegable. Se conocieron en un café, un encuentro fortuito que parecía sacado de una película romántica. Él estaba tocando una canción que a ella le llegó al alma, y ella se acercó a felicitarlo. A partir de ahí, la conexión fue instantánea. Compartieron horas de conversaciones, descubriendo que tenían mucho en común, a pesar de sus personalidades contrastantes. Se complementaban, ella le aportaba energía y optimismo, él le daba calma y profundidad. Su relación floreció rápidamente. Se mudaron juntos, compraron un pequeño apartamento en un barrio bohemio de la ciudad y empezaron a construir su nido de amor. Planearon viajes, imaginaron un futuro juntos, incluso hablaron de tener hijos. Parecía que su amor era indestructible, una fuerza imparable capaz de resistir cualquier tormenta. Pero como en toda historia, también había sombras. Neslihan, con su espíritu emprendedor, a menudo se sentía frustrada por la falta de ambición de Burak. Él amaba su música, pero no parecía interesado en convertirla en una carrera. Ella soñaba con un futuro próspero, mientras que él se conformaba con vivir el presente. Burak, por su parte, se sentía abrumado por las expectativas de Neslihan. Él era un alma libre, no le gustaban las rutinas ni los planes a largo plazo. Sentía que ella intentaba encasillarlo, cambiarlo para que encajara en su visión del futuro. Se sentía incomprendido, sofocado por su amor. Estas pequeñas diferencias, estos roces cotidianos, comenzaron a crear una fisura en su relación. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles, pero con el tiempo se fueron agrandando, hasta convertirse en un abismo. Dejaron de comunicarse, de compartir sus sentimientos.
Se distanciaron emocionalmente, convirtiéndose en dos extraños que compartían el mismo techo. Quizás Neslihan sentía que Burak ya no la miraba con los mismos ojos, que la chispa se había apagado y que él se había distanciado emocionalmente. Tal vez ella sospechaba que él tenía una aventura, que estaba enamorado de otra persona, o que simplemente ya no la amaba. Y el silencio de Burak, sus evasivas, sus excusas, solo alimentaban sus sospechas, creando un abismo entre ellos. La inseguridad de Neslihan comenzó a crecer, alimentada por la falta de comunicación y las largas noches en que Burak llegaba tarde, alegando ensayos y conciertos con su banda. Ella revisaba su teléfono en secreto buscando alguna pista, algún indicio que confirmara sus peores temores. Encontró mensajes ambiguos, nombres desconocidos, pero nada concreto que le diera la certeza de la infidelidad. Sin embargo, la duda ya estaba sembrada y la confianza, el pilar fundamental de su relación, se estaba desmoronando. Por otro lado, quizás Burak se sentía asfixiado en la relación, presionado por las expectativas de Neslihan, incapaz de cumplir con sus sueños y aspiraciones. Tal vez él ocultaba una deuda, un problema familiar, una enfermedad, algo que lo atormentaba y que no se atrevía a compartir con ella por miedo a decepcionarla o a cargarla con sus problemas. Y ese secreto, esa carga emocional, lo estaba consumiendo por dentro, haciéndole sentir que la única salida era alejarse. En realidad, Burak estaba luchando contra una depresión silenciosa. La presión de tener éxito como músico, la incertidumbre sobre el futuro y la sensación de no ser suficiente para Neslihan lo habían sumido en un pozo sin fondo. No quería preocuparla, no quería ser una carga para ella, así que optó por callar, por esconder sus sentimientos. Pero este silencio, esta falta de honestidad, fue lo que finalmente los separó. O quizás simplemente se dieron cuenta de que ya no eran compatibles, de que sus caminos se habían bifurcado y que seguir juntos era un error. A veces el amor no es suficiente. A veces las personas cambian y evolucionan en direcciones diferentes. Y aunque duela reconocerlo, lo más honesto es separarse y dejar que cada uno siga su propio camino. Habían llegado a un punto en el que ya no se reconocían. Sus sueños, sus aspiraciones, incluso sus valores, habían cambiado. Lo que una vez los había unido, ahora los separaba. Se habían convertido en dos personas diferentes, atrapadas en una relación que ya no les hacía felices. Pero, ¿por qué inesperado? No había señales. Generalmente cuando una relación llega a su fin, hay indicios, pequeñas grietas que se van ensanchando con el tiempo. Tal vez Neslihan y Burak se negaron a verlas, prefirieron ignorar los problemas, creyendo que el amor lo puede todo. O quizás fueron demasiado orgullosos para pedir ayuda, para buscar terapia de pareja, para hablar abiertamente de sus sentimientos. Las señales estaban ahí, evidentes para todos menos para ellos. Las discusiones cada vez más frecuentes, los silencios incómodos, las noches en vela a solas. Pero prefirieron mirar hacia otro lado, aferrándose a la ilusión de que todo volvería a ser como antes. Tenían miedo de enfrentarse a la verdad, miedo de admitir que su relación se estaba desmoronando. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y cuando ésta falla, empiezan los malentendidos, las interpretaciones erróneas, los resentimientos. Y un día, sin esperarlo, uno de los dos toma la decisión de poner fin a la relación. Un adiós que duele porque no se vio venir, porque no se tuvo la oportunidad de luchar por lo que se tenía. La ruptura fue abrupta, dolorosa, un torbellino de emociones. Una noche, después de una acalorada discusión, Burak anunció que se iba. Que ya no podía más, que necesitaba espacio, que ya no era feliz. Neslihan quedó devastada, sintiendo que su mundo se derrumbaba a su alrededor. No entendía nada, no comprendía cómo habían llegado a este punto. El adiós fue definitivo, sin posibilidad de reconciliación. Y luego viene el proceso de duelo, la etapa de reconstrucción, el aprendizaje. Es un camino difícil, lleno de altibajos, pero también es una oportunidad para crecer, para reinventarse, para descubrirse a uno mismo. Es importante permitirse sentir el dolor, llorar las lágrimas necesarias, pero también es fundamental no quedarse estancado en el pasado, no aferrarse al rencor, no culparse por lo que pudo haber sido y no fue. Neslihan se sumió en la tristeza, en la soledad. Pasaba días enteros encerrada en su apartamento, llorando la pérdida de su amor. Se culpaba por no haber sido suficiente, por no haber sabido leer las señales. Poco a poco, con el apoyo de sus amigos y familiares, comenzó a salir adelante.
Se enfocó en su trabajo, en sus proyectos, y descubrió una nueva pasión por el yoga y la meditación. Aprendió a amarse a sí misma, a valorarse y a construir una vida plena y feliz. Burak también tuvo que enfrentarse a sus propios demonios. Reconoció que había cometido errores, que había sido un cobarde al no hablar de sus problemas. Buscó ayuda profesional, comenzó una terapia y aprendió a gestionar sus emociones. Se reconcilió con su música, encontró un nuevo sentido a su vida y aprendió a ser honesto consigo mismo y con los demás. Neslihan y Burak, como tantas otras parejas, se enfrentaron a un adiós inesperado, a un torbellino de emociones, a la dura realidad de los secretos revelados. Su historia, aunque ficticia, nos refleja la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad del amor, la importancia de la comunicación y la necesidad de ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja. Ahora bien, es crucial recordar que cada persona vive el duelo de una manera diferente. No hay una fórmula mágica para superar un adiós inesperado. Algunos necesitan tiempo a solas para reflexionar, otros buscan el apoyo de amigos y familiares, algunos recurren a la terapia, otros se refugian en el trabajo o en el estudio. Lo importante es encontrar lo que funciona para cada uno, lo que ayuda a sanar las heridas y a seguir adelante. Es un proceso personal, único e intransferible. No hay atajos, no hay soluciones rápidas. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo, amor propio. Y no hay que tener miedo de pedir ayuda. Hablar con un terapeuta, un consejero, un amigo de confianza, puede ser de gran ayuda para procesar las emociones, para entender lo que pasó y para encontrar la fuerza para reconstruir la vida. A veces necesitamos una perspectiva externa, una voz que nos guíe, que nos ayude a ver las cosas con claridad. Un profesional puede brindarnos herramientas y estrategias para afrontar el duelo, para superar la pérdida, y para volver a conectar con nuestra felicidad. También es importante aprender a perdonar. Perdonar a la otra persona por los errores que cometió, por las promesas que rompió, por el dolor que causó. Pero sobre todo perdonarse a uno mismo por los errores que se cometieron, por las decisiones que se tomaron, por las oportunidades que se perdieron. El perdón es liberador, permite soltar el pasado y enfocarse en el futuro. No se trata de justificar lo que pasó, sino de aceptar la realidad, de aprender de la experiencia, y de seguir adelante sin rencores ni resentimientos. Y finalmente es fundamental recordar que después de la tormenta siempre sale el sol. Un adiós inesperado puede ser devastador, pero también puede ser el inicio de una nueva etapa, de una nueva oportunidad para ser feliz. Es importante no perder la esperanza, no cerrar el corazón al amor, no renunciar a los sueños. La vida sigue y siempre hay motivos para sonreír. La resiliencia es una cualidad humana poderosa. Nos permite levantarnos después de cada caída, aprender de cada error, y seguir adelante con más fuerza y determinación. Y hablando de sonreír, espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de la comunicación. Hemos explorado la historia ficticia de Neslihan y Burak, desentrañando los posibles secretos y las lágrimas que acompañaron su adiós inesperado. Hemos hablado de la importancia de la honestidad, del perdón y de la esperanza. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y, sobre todo, útil. Recuerden que cada historia es única, y que no hay una fórmula mágica para superar un adiós inesperado. Pero lo importante es permitirse sentir, buscar apoyo y no perder la esperanza. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué consejos darían a alguien que está pasando por un momento difícil? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, los invito nuevamente a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.